Bueno, buenas tardes. Un gusto verlos a todos. Y vamos a comenzar haciendo, como siempre, una meditación. Después vamos a entrar un poquito en el tema del que vamos a conversar hoy entre todos. Así que los voy invitando a tomar una postura cómoda, a ir cerrando los ojos, poniéndose cómodos, aflojando un poquito el cuerpo, que siempre al final del día está un poco tenso, cansado. Nos ponemos en una postura cómoda. Suavemente vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones lentas, profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Comenzamos inhalando. Exhalamos. Inhalamos. Tomamos mucho aire. Aire puro. Exhalamos. Inhalamos. Tomamos aire limpio, aire fresco. Llenamos los pulmones. Y exhalamos, dejando ir tensiones, preocupaciones, soltando. Vamos volviendo a la respiración común de cada uno, al ritmo que prefiéramos, sin forzar. Sintiendo el aire, cómo entra por las fosas nasales, cómo recorre el cuerpo, el abdomen. Sentimos. Sentimos el aire que entra en cada inhalación, el aire que dejamos ir, que soltamos en cada exhalación. De a poquito vamos aflojando el cuerpo, sintiendo mucho esta respiración, que es nuestro eje, el eje para estar presentes, presentes en este momento único. En este momento de nuestro mundo interior,
Vamos a ir conectando nuestra mente con nuestro cuerpo. Para que nuestra mente descanse en nuestro cuerpo, como el cuerpo descansa en el apoyo. Respirando, aflojando, soltando. Y todo lo que venga, distracciones, ruidos, los observamos, forman parte de la naturaleza. Los observamos y los dejamos ir. Volvemos a la respiración. Respirando vamos a sentir el cuerpo. Vamos a recorrer el cuerpo. Comenzando por la cabeza. Vamos a sentir la frente, el entrecejo, el rostro. Aflojamos las mandíbulas, la boca. Sentimos mucho el cuello. Los hombros. Si es necesario hacer algún movimiento, lo hacemos. Tal vez haya molestias. Hacemos una inspiración profunda y soltamos. Y cuando soltamos el aire, dejamos ir todas las tensiones acumuladas. A veces acumulamos muchas cosas en nuestros hombros. Soltamos. Seguimos recorriendo los brazos. Los dejo flojos. Floja las manos. Dedos. Seguimos por la espalda. Tratamos de sentir la espalda. No pensamos en la espalda, sentimos la espalda. Sentimos mucho las vértebras. Aflojamos. Pecho y abdomen flojitos.
Sentimos la cintura, caderas, puntos de apoyo en la silla, en el almohadón. Si hay alguna molestia, trato de respirar en la zona. Suelto. Dejo ir. Aflojo. Recorro y siento los muslos. Rodillas. Pantorrillas. Y pies. Siento la planta de los pies. Si quiero puedo mover los dedos de los pies. Siento todo el cuerpo. Flojo. Liviano. Respiro. Agradezco a este cuerpo que me acompaña. Lo escucho. Volvemos a la respiración. ¿Cómo está ahora mi respiración? ¿Está más calmada? ¿Cómo son las inhalaciones y las exhalaciones? Tal vez más largas unas y las otras. Todo está bien. Aparecerán nuevamente pensamientos, distracciones. Es normal, nos pasa a todos. Tratamos de volver a la respiración con una sonrisa. Dejemos los pensamientos para después. Ahora es mi momento de respirar, sentir, sentir que estoy presente en este momento, en este único y hermoso momento, en el que respirando me hago un masaje de cariño, me abrazo, respiro.
Vuelvo a traer a la mente una y otra vez a la respiración. La invito amablemente, con una sonrisa. Vamos a respirar. Vamos a sentir. Nos vamos a quedar flojitos, flojitos. Es como si flotara. ¿Cómo me siento? Tal vez aparezca alguna emoción. Y si es así, solo la observamos. La podemos nombrar, esta emoción. Simplemente la observamos. ¿Cómo nos sentimos? Si lo deseamos, podemos volver a escanear nuestro cuerpo. Todavía hay alguna tensión. Si la hay, la aflojamos. Si no la hay, está bien. Quedamos unos minutos en silencio. Luego haremos 3 respiraciones lentas y profundas para terminar.
Inhalamos. Exhalamos. Soltamos y soltamos el aire. Inhalamos nuevamente. Profundo. Exhalamos. Inhalamos por última vez. Exhalamos. Y vamos volviendo a nuestra respiración. Cuando quieramos vamos abriendo los ojos. Buenas tardes a todos, a los que no había saludado, qué gusto verlos. Muy contenta de verlos a todos. Perdón. Y bueno, vamos a compartir un poquito este tema que ustedes estarán preguntando, me imagino los que me conocen, ¿por qué Silvia habrá elegido este tema? Este tema tan común, que tarde o temprano nos ha tocado a todos, ¿verdad? El resentimiento. Bueno, quiero comentarles que este tema creo que llegó a mí, porque después de una charla que tuvimos un día, escuché a una compañera que manifestaba que ella estaba pasando, que en las meditaciones, después de meditar un rato, le aparecían recuerdos, imágenes de cosas que le habían pasado hacía mucho tiempo, ¿no? Y algunas que ya tenía un poco olvidadas. Y me quedé con esa pregunta que ella hizo, ¿no? Y así empecé a buscar un poco de información sobre esto, que es bastante común que nos suceda, ¿no? Y buscando me encontré con una charla de una monja budista, creo que se llama Lodro, y me gustó mucho la charla, y entonces resumí un poco esa charla para compartirla con ustedes, ¿no? Entonces vamos a empezar por el resentimiento, que es el resentimiento, ¿no? El resentimiento es una experiencia emocional, el recuerdo de algo que hemos vivido y nos dejó un dolor profundo, una experiencia dolorosa, y que ha quedado ahí, digamos, agarrada, muy agarrada profundamente, y nos ha hecho, digamos, sufrir mucho, ¿no? Es algo que tiene que ver con el pasado, pero que lo vivimos en el presente, una y otra vez, causándonos un gran desgaste y sobre todo un gran sufrimiento, porque cada vez que volvemos a revivir y a recordar esa historia, volvemos una y otra vez a sufrir. Es más, a veces sentimos la necesidad de contar lo que nos ha sucedido, porque estamos tan enojados y tan dolidos que tenemos que contar lo que nos sucedió. Y entonces lo volvemos a contar y a contar otra vez y a revivir otra vez. Por eso decimos resentimiento. Volvemos a sentir nuevamente una y otra vez el mismo dolor que sentimos cada vez que lo contamos. Y es más, muchas veces recreamos un nuevo escenario porque le vamos agregando detalles, o se los agregamos nosotros, o a veces la otra persona que nos escucha, muchas veces con la mejor de las intenciones de ayudarnos, pero también le va agregando opiniones, ideas, entonces aquello es cada vez más grande
sin conducirnos a nada más que a sufrir. Y eso se queda ahí, con las famosas quilesas agarrotadas en nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces tenemos contracturas, tensiones, que ¿de dónde salieron? Decimos si yo no hice ningún esfuerzo. ¿No? Y todo ese esfuerzo lo estamos haciendo mentalmente. Así que este tema es un tema que nos toca a todos. Y bueno, hay que reflexionar un poquito sobre él, ¿no? Es decir, cada vez, si no lo trabajamos, es un tema que eternamente va a estar. Se va a perpetuar siempre en nuestra mente. No hay forma de sacarlo. No hay forma de erradicar ese sufrimiento. Que como digo, pasa muchas veces, ¿no? Y aparte de eso, genera otras emociones. Emociones de enojo, de rencor, de envidia. Muchas cosas se van generando. Es bueno darnos cuenta de esto. Es bueno darnos cuenta de internamente qué es lo que está sucediendo. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta? Porque a veces cuando estamos tan metidos en el dolor, ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando, como decía anteriormente. En vez de calmar eso que está sucediendo, cada vez lo vamos aumentando más y más. Y a veces, a pesar de que estamos y trabajamos en las enseñanzas, aún así la ignorancia nos domina. Y no logramos calmar ese sentimiento de angustia y de dolor, ¿no? Entonces, nos comentaba esta monja que, porque a veces no logramos detectar, descubrir que está empezando el resentimiento. Podemos confundirlo con un enojo, pero el enojo suele ser pasajero y el resentimiento no lo es. ¿Cómo nos damos cuenta cuando ese enojo o esa ofensa que nos hicieron se está convirtiendo en un resentimiento? ¿Cómo nos damos cuenta? En esa mente que generalmente cuando sucede está muy agitada. Entonces, darnos cuenta de algunas frases que se nos empiezan a formar en la mente, que empezamos a decir, a repetir, ¿no? Entonces, una de esas frases que decimos que con frecuencia es: alguien nos hizo daño en el pasado. En el pasado. Ya ahí estamos viviendo algo que fue en el pasado. O sea que algo que pasó en el pasado y que lo tenemos en el presente. Agarradito acá en el presente. Entonces, ya esa frase, alguien me hizo daño en el pasado. ¿Mm? Quiere decir que alguna vez alguien me perjudicó en el pasado. Atento, hay que prestar atención. Otra frase que solemos decir es: esto que sucedió no es justo. ¿Mm? No es justo. El sentido de la justicia, presente, ¿no? Y ahí empezamos. No es justo lo que me hizo, yo no me lo merezco, yo bla, bla, bla. Porque nuestro yo se empieza a sentir herido y se alimenta. El ego se empieza a alimentar. No, esto no me lo merezco, es injusto. Y ahí empezamos, ¿no? Con el diálogo interno, que lo único que hace es alimentar esa emoción. Yo no me merezco esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué me lo hacen? Etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que generalmente lo que sucedió, eso que tanto nos dolió, ¿por qué nos dolió tanto? Porque a veces una palabra, que de pronto las palabras no nos hacen daño, pero una simple palabra que en otro contexto no nos haría nada, ¿por qué nos hizo tanto daño? Porque en ese momento no tomamos una resolución y actuamos en el preciso momento. Nos sentimos sin poder para actuar y no actuamos. ¿No?
¿Y por qué no sucede eso? Porque somos vulnerables. Y a veces, cuando nos dañan, no tenemos la fuerza ni la voluntad para actuar en ese momento. Y lo que hacemos es guardarnos ese dolor. Lo dejamos guardadito porque nos sentimos impotentes. Como sucede a veces con un niño. Muchas veces hay niños que reciben violencia de parte de los adultos y muchas cosas más, ¿verdad? Y el niño calla. ¿Por qué calla? Porque tiene miedo. Tiene miedo del adulto, de lo que el adulto puede hacer, se siente vulnerable. Y eso queda ahí, agarrado como un gran dolor y un gran rencor. Y ese rencor tiene que ver con el resentimiento, ¿verdad? Entonces a veces hay que solucionar las cosas en el momento, pero no es fácil, obviamente, ¿no? Ojalá lo pudiéramos hacer. A veces sí lo podemos hacer y a veces no. ¿Por qué a veces no? Bueno, seguimos viendo el por qué. Otra frase que a veces nos repetimos es: lo que se prometió no se cumplió. Nos prometieron algo y no se cumplió. Otra vez la injusticia. Para nosotros era importante que eso se cumpliera. Muchas veces esto sucede, por ejemplo, en los trabajos. De pronto una persona está esperando un ascenso, cree que se lo merece, se lo prometieron y se lo dieron a otro compañero. ¡Qué resentimiento! No fue justo, me lo prometieron y no cumplieron. También en la vida hay promesas que son implícitas. Y eso genera, cuando no se cumplen, un gran resentimiento. Promesas que, aunque no se hagan verbalmente, está implícito que tienen que ser así. Y no se cumplen. Y eso nos genera un gran resentimiento. No aceptamos lo que sucedió. No aceptar otra cosa. Muchas veces decimos, sí, estamos de acuerdo, pero no es así, no es sincero. En el fondo no lo aceptamos. No aceptamos eso que pasó. Pasó hace mucho tiempo, pero aún al día de hoy seguimos sin aceptarlo. Y lo vemos muchas veces en las familias. ¿Cuántas familias conocemos? Hermanos, no sé, tíos, o hasta a veces con los padres, tuvieron un entredicho, un enojo, una pelea, y nunca más se hablaron. Y muchas veces escuchamos a personas que nos dicen, mi hermano, mi tío, no sé, un amigo que fuimos tan amigos y hace, no sé, muchos años que no nos hablamos más. Después que sucedió aquello, no hablamos más. Esto es increíble, nos parece mentira, ¿verdad? No hablamos más y el tiempo pasa. Y el tiempo pasa y muchas veces la otra persona ni se acuerda de lo que pasó. Yo tengo una experiencia personal para contarles de que eso me sucedió una vez. Una vez alguien me había hecho algo que me dolía muchísimo y pasaron los años y yo lo tenía muy presente, ¿no? Y un día se dio la oportunidad de hablar con esta persona y le comenté, sí, porque una vez pasó tal cosa y me dijiste, y la persona me dijo, yo dije tal cosa, no me acuerdo. La verdad que me sentí peor, creo, porque ya había estado tanto tiempo con ese recuerdo, ¿no? Reviviendo otra vez eso que pasó, y la otra persona ni siquiera se acordaba de lo que había pasado. O sea que cómo nos generamos a nosotros mismos tanto sufrimiento, porque de nosotros depende todo, como siempre hablamos, ¿no? De nosotros depende cómo vamos a tomar ese hecho que sucedió, cómo lo vamos a manejar, si lo vamos a dejar ahí en un rincón, reviviéndolo y alimentándolo. Solo en nosotros está ese poder. O sea que a veces nuestra mente crea y alimenta más todavía
esas situaciones que sí, muchas veces son muy, muy reales, dolorosas y malas, cosas malas que nos han sucedido. No, no es siempre que nos equivocamos, muchas veces suceden, pero no seguir agregándole más, alimentando más y más y más todavía eso, porque cada vez esa herida es más grande. Y cada vez que volvemos a recordar, volvemos a escarbar la misma herida. Y no es fácil, queridos amigos. Yo sé que decirlo es fácil, pero no es fácil dejar esos recuerdos, esos enojos. No es fácil no volver a sentirlos. A veces basta una sola palabra que tenga que ver con algo de eso que pasó para que nos haga revivir otra vez la misma escena. Otra vez volvemos a lo mismo. Porque somos humanos, obviamente, ¿no? Y no estamos preparados, estamos recién aprendiendo. Y está en nosotros poder aprender. Otra de las frases que nos dicen que hay resentimiento es cuando nos decimos, no hay nada que podemos hacer para solucionar esto, no hay nada. Sí, quizás no haya nada para solucionar el hecho que pasó, pero podemos hacer mucho para solucionar nuestro estado, para aliviar nuestro dolor. Quizás no vamos a cambiar lo que pasó, porque aquello no se va a volver a repetir igual. O quizás, como dije hoy, la otra persona ni se acuerda de lo que pasó. Persona o personas que hayan sido los protagonistas, ni recuerdan de qué se habló. Pero nosotros sí, entonces lo que podemos hacer es curarnos. Eso sí lo podemos hacer. Es decir, no hay nada que pueda hacer. No, hay mucho para hacer. ¿Mm? Otra frase que también a veces escuchamos decir es que la persona que me causó esto tiene que pagar. ¡Wow! El que me causó esto, el que causa este daño, lo tiene que pagar. Cuánta cosa está implícita en esas palabras, ¿no? Cuánto dolor. El creer que porque la otra persona sufra, va a calmar o curar nuestro dolor. Ahí vemos cómo empieza a alimentarse la ignorancia. Cómo seguimos haciéndonos daño. Con ese sentido de la justicia que buscamos. Que lo pague. Así se hace justicia. Pero no se hace justicia para nosotros, porque dentro de nosotros el dolor sigue estando, sigue aumentando aparte, al tener esos deseos tan negativos hacia los demás, ¿verdad? Que muchas veces esas personas sí, como dije antes, realmente nos hicieron un daño grande, pero no podemos seguir alimentando ese daño, porque nos estamos haciendo daño a nosotros una y otra vez. Muchas veces el resentimiento también se manifiesta de formas pacíficas, como muchas veces hay personas que golpean cosas, que en el trato con otras personas dicen palabras groseras, bromas que son groseras, con doble sentido. ¿Por qué sucede eso? Porque hay algo guardado, algo resentido. Y de esa forma se agrede al otro. Eso suele suceder, ¿eh? Vamos a tomar un minutito para dejar de sentar esto y vamos a continuar. O sea que todo lo que tiene que ver con esta emoción
es perjudicial para nosotros, nos mantiene atados al pasado, no vivimos en el presente, que a veces pasamos horas y horas recordando, reviviendo esas emociones que pasaron, sin cambiarlas para nada, y terminamos muchas veces cansados de eso, ¿no? No sé si les habrá pasado que muchas veces se han encontrado con una persona, a veces con un amigo, conocido, familiar, y le han contado, mirá, me ha pasado esto, y lo han hecho varias veces y hablaron mucho del tema, ¿no? Y al cabo del día, uno se siente cansado, agotado, y muchas veces decimos, ¿y qué hice hoy para cansarme tanto? ¿Mm? ¿Qué hice hoy? Me gasté toda la energía recordando, reviviendo, y nos quedamos sin energía, y nos vamos agotando, ¿no? Siempre atados a ese pasado, y prolongando el sufrimiento, y gastando, como dije anteriormente, nuestra energía. Y este resentimiento, este dolor, nos hace esclavos, porque estamos en ese pasado, no estamos en el presente, y sabemos que solo en el presente vivimos, que ese pasado no va a volver jamás, pero estamos así, atados a ese pasado. Y sabemos que el resentimiento, nosotros estamos hablando entre nosotros, ¿no? Pero sabemos que el resentimiento causa daño y ha causado muchísimo daño a la humanidad en general. A veces gobernantes que tienen países que gobernar y lo gobiernan bajo el resentimiento. Y muchas personas guardan resentimientos, y no digo que no hay cosas que nos hayan sucedido que realmente nos lastimaron. Pero ese desgaste es agotador. Hay que ver en qué momento decimos, bueno, suelto. Aquello pasó, hubo mucho dolor, lo acepto, pero eso ya pasó. No estamos esclavizados, atados al pasado. Por eso cuando nos curamos de algo sentimos el alivio, la libertad. Y todo está bien, pero ¿y cómo salimos de todo esto? No estaría fácil, ¿no? Bueno, una de las cosas principales que podemos hacer para salir de esto es el reconocer, el darnos cuenta. Como siempre, darnos cuenta es como el puntapié inicial para todo, para que comience el partido. Darnos cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿No? Ah, está pasando tal cosa. Hay resentimiento en mí. Porque todo esto que me sucede, de esto que me doy cuenta, tiene que ser resentimiento. Es resentimiento y lo acepto. Y como sabemos, cuando aceptamos lo que está pasando, ya eso empieza a perder poder sobre nosotros. Ya podemos empezar a aflojar. Acepto que me dolió, acepto que me sentí ofendido y acepto que hubo daño. Bueno, lo acepto y lo dejo ir. Y no es fácil, para nada esta vida, pero todo es poco a poco, ¿verdad? Poco a poco lo podemos lograr. Y este paso de darnos cuenta es el primer paso, y muy importante, cuando nos damos cuenta y cuando lo aceptamos. Y cuando lo aceptamos y nos damos cuenta,
Queremos trabajar esa emoción, pero para todo eso tenemos que ser muy valientes. Ser valiente. Ser valiente para continuar, porque no es fácil. Y como les decía anteriormente, hay dolores muy grandes. Hay dolores muy grandes y que llevan mucho tiempo curar. Día tras día. Y a veces flaqueamos. También es muy bueno identificar hacia quién está dirigido ese resentimiento. Ver de vuelta la situación, pero verla para analizarla, para trabajarla. Ponerse a veces en el lugar de la otra persona, por un rato nomás. Eso ayuda mucho, porque al hacerlo vemos que también la otra persona es un ser humano como nosotros, que sufre y que por alguna razón llegó a eso. Eso no quiere decir que lo justifiquemos, para nada, pero nos puede ayudar a nosotros. Ayudarnos a ver que también muchas veces somos nosotros los que nos equivocamos. Pero nuestro ego está tan inflado que no nos damos cuenta y no aceptamos nada. No aceptamos que algo tuvimos que ver también. Quizás no seamos los culpables, por supuesto, porque el mal existe, ¿no? Pero estuvimos allí. Y a veces entender que esa otra persona también tiene sentimiento, persona o personas, que no lo justifica, por supuesto, para nada, pero que también es un ser humano y sufre. Entonces, ¿por qué me aferro a esta situación? Lo dejo ir. Bueno, acá aparece lo que llamamos, tiene gran valor, creo que es lo más importante en todo esto, que es el perdón. El poder perdonar. Cuando llegamos a esto, amigos queridos, sí que es importante. Perdonar, ¿qué pasó? Y no se logra en un día solo. Hay que trabajar mucho, hay que ser, como dije antes, muy valiente para trabajar día a día con el perdón. Porque el perdón es para nosotros primero. Somos los primeros favorecidos cuando perdonamos, cuando logramos perdonar. ¡Qué alivio! El perdón es el mejor antídoto para el resentimiento. Un trabajo lento, un trabajo, pero que tiene unos frutos enormes. Y salimos muy enriquecidos con el perdón. ¡Qué alivio! Logré perdonar a alguien. Lo que pasó siguió, está allí, sucedió. Pero yo me siento liviano. Yo perdoné y dejé ir. No sé lo que va a hacer la otra persona o las otras personas. Harán lo que quieran, ¿no? Pero yo me olvidé. Eso es muy importante. Para eso, como dije antes, hay que tener muchísimo valor. Porque no, a veces uno cree que si perdona el otro, ganó, digamos, ¿no? Y no es así. Los que ganamos somos nosotros, porque nos aliviamos, porque soltamos, porque dejamos de estar atados a ese pasado. Para eso hay que trabajar con mucha paciencia. Hay casos de cosas que sucedieron, de daños y sufrimientos, como los que tienen que ver con violencia, con maltrato. Y quiero aclarar que eso ya es diferente, ¿verdad? Eso ya muchas veces, la mayoría de las veces se necesita de profesionales para trabajar. No basta con las herramientas que tenemos. Es un tema muy delicado. Pero nosotros, y esta es la buena noticia, como se dice, sí contamos con herramientas. Tenemos una valija de herramientas. Qué buena noticia. Qué buena noticia usar las herramientas que nos da
estas enseñanzas. El amor bondadoso que abre los corazones y nos enriquece, el que nos permite perdonar y aceptar. Perdono y acepto. Ver la temporalidad, ver que todo empieza y termina. ¿Por qué me aferro a ese pasado que pasó y que me lastimó? Sí, lo único seguro que tengo es el momento de ahora. Este es el único momento seguro. Lo que pasó no va a volver a pasar. El pasado no vuelve. El futuro es incierto. Solo tengo el presente. Vivamos el presente. Soltemos el pasado. Soltemos. Trabajemos con estas sensaciones, con estas emociones que nos causan daño. Usemos las herramientas del Dharma. Usemos el autopleno de sendero, la atención plena, el esfuerzo correcto, la visión correcta. Todo eso nos ayuda a transitar por estos caminos, para ver con un poco más de claridad. También tenemos el recurso, que es importantísimo, que es el de la sangha, el refugio de la sangha. Podemos encontrar un amigo dentro de la comunidad, un maestro con quien hablar, compartir lo que nos está sucediendo. Compartir, porque el dolor del resentimiento puede ser muy grande, muy difícil de curar, de sacarlo. No es algo que se borra con palabras así nomás, hay que trabajarlo. Usemos la meditación. La meditación nos ayuda muchísimo a estar presentes. Usemos las enseñanzas que tan generosamente nos regaló Buda. Usemos todas las herramientas que tengamos. Y todo hagámoslo con el corazón, como todas las cosas. Que todo salga de nuestro corazón. El amor, el perdón. El camino a la felicidad. Voy a leerles algo que dijo Nelson Mandela, está muy bonito, que dice así: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que, si no dejaba atrás toda la ira, el dolor y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Otra frase que también escribió Víctor Frank, que dice: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas el sufrimiento. Todo está en nosotros, como nosotros querramos seguir viviendo. Así que, querido resentimiento, tenemos armas para recibirte. Muchas gracias a todos por acompañarme. Sigamos caminando, sigamos aprendiendo juntos. Gracias. Quiero agradecer a Ricardo por esta oportunidad, a los compañeros que hoy están acá, que se hicieron un lugarcito y muchos tuvieron que dejar obligaciones importantes que tenían por acompañarme. Así que muchas gracias. Cada uno sabe a quién me refiero. Así que un gusto
haber compartido con ustedes todo esto. Y bueno, seguimos aprendiendo juntos, como digo, que es lo importante, ¿no? Cada día. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, querida amiga y compañera Silvia. Ha sido una preciosa jornada y hermosas enseñanzas que ha compartido. No sé si alguien gusta hacer algún comentario. Sí, Anita. Muchas gracias, Silvia. Buenas noches. Precioso, muy dulce, hermoso. Muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarme. Adelante. Bueno, yo también quería agradecer a Silvia. Encontré que aprendí muchas cosas y también quería, no sé, compartir un poco que este tema eh, es un temazo en realidad gigante y que cada uno de nosotros lo va llevando o lo va sintiendo a través de la vida de distintas maneras, porque así, bueno, lo más importante es, como dijo Silvia, todas las herramientas, digamos, que nos ha dado el Dharma. Y también uno, o sea, yo en este caso, estoy hablando de mí, em, se va compenetrando, o sea, realmente, claro, ustedes los maestros nos enseñan, pero uno lo va asimilando, es una cosa así como doble en realidad. Y cuando llegan hechos de la vida real, como dice Silvia, uno los puede aplicar desde el fondo de su corazón y sale fantástico. Eso, ¿no? Eso. Gracias. Sí, como dijo Mabel, es un tema muy extenso, ¿no? Así que cualquier opinión que quieran aportar es importante y válida. Silvia, primero que nada, agradecer tu guía tan dulce, tan suave en la práctica, y luego esta tan completa, diría yo, descripción de lo que ha sido llamado hoy día resentimiento. Tanta claridad en tu exposición. Y quería hacer un par de alcances que a lo mejor podrían venir también al caso. Me parece claramente que el resentimiento aquí está relacionado con situaciones, voy a ponerlos en general, a las que todos podríamos estar expuestos en situaciones de vernos vistos agredidos o maltratados, en fin, un sinnúmero de situaciones de alguna manera que nos conciernen a una relación con un otro, o situaciones de vida, ¿no? Como que de alguna manera el resentimiento acá, en esta alusión de quedar como adherido a estos hechos del pasado y actualizarlo, ¿no? Guarda relación con esta génesis en relación a un otro, a alguien externo, ¿no? Y entonces me surgía la pregunta, bueno, y probablemente ahí, cuando ese otro es uno mismo, ¿no? Cuando también puede surgir este sentimiento de resentimiento hacia uno mismo, ya marcado por tal vez como el autocrítica, ¿no? Y precisamente el no perdonarse, el haber realizado acciones que pudieran
juzgarlas como impropias, indebidas, poco noble o poco hábil. Entonces, hacer un poquito como el paralelismo ahí entre este resentir que parece relacionarse con un otro y esto que aparece más bien como culpa tal vez, ¿no? Dentro de la autocrítica y donde también está mediante, ¿no? Los mismos mecanismos que tú mencionabas, ¿no? El cómo el reconocer, el atender, el prestar atención, el mirar, digamos, más profundamente la situación, el poder abrirnos a acoger la experiencia con el corazón, ¿no? Y además, desde esa apertura más profunda, más sentida y esa comprensión, más que juicio, traer el perdón, ¿no? Quería ahí hacer como el alcance. Y el otro alcance que me parece, no sé, a mí me parece interesante a lo mejor mencionar, es que ya me salgo un poco de lo histórico, ¿no? De lo antiguo o de lo pasado, sino que más en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? Cuando nos enojamos simplemente, ¿no? De alguna manera también ese enojo se queda pegadito por mayor o menor tiempo, ¿no? Más, tal vez más cortito, tal vez podría decirse, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Esta medicina o estos antídotos que es la atención plena nuevamente, la apertura, la receptividad, el poder constatar, el poder salirse del lugar de uno y ponerse en el lugar del otro, el abrirse a la comprensión más que el juicio, como de alguna manera nos invita como a poder suavizar esta tensión interna y por ahí algo cae y se suelta, ¿no? Y viene como a sanar esas heridas. Compartir eso y agradecer nuevamente, Silvia, tu bonita exposición y con tanta claridad. Muchas gracias. Gracias a ti, Magali, si me permite, Ricardo. Lo que tú estás planteando, ¿no? Qué importancia que tiene la práctica de meta. Porque muchas veces, sí, como tú decís, muchas veces nos culpamos a nosotros y nos resentimos con nosotros mismos. Por todo lo que pasa, por lo que no hicimos, por lo que tendría que haber hecho. Como que empezamos a agredirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, pero el practicar meta, la frase de meta, todo lo posible, eso nos ayuda muchísimo. Es cuando empezamos como a aflojar, empezamos, como digo, a abrazarnos, a abrazarnos. De vez en cuando es bueno abrazarse, porque cuando lo hacemos es como que nos estamos aceptando. Y si nos aceptamos, ya está abierta la puerta. Si yo me acepto, y si yo no me acepto, ¿quién me va a aceptar? Entonces, primero me tengo que aceptar yo, me abrazo a mí misma, y después abrazo a todos los demás. Y ahí empiezo a quererme, empiezo a darme cuenta de que tengo que aceptarme, de que soy un ser humano, de que tengo virtudes, de que tengo defectos, que los puedo trabajar y que los voy a trabajar y que me perdono día a día. Y me perdono también pensando en que esto estuvo mal, reconociendo, como dices tú, pero que mañana quizá salga mejor, porque está en mí el poder intentarlo, está en nosotros. ¿No? Así que gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Sergio. Bueno, sí, le agradecerte, preciosa la charla y también muy claro, me sentí muy identificado. Este, y bueno, preciosa, la verdad. También un poco, creo que ahí Magalí fue la segunda parte que habló ella, como te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo lo relacionabas ese resentir
con la bronca, la ira, ¿no? Un poco también te quería preguntar eso. Yo sé que es amplio el tema de resentir, pero bueno, un poco creo que Magalí lo aportó también eso, ¿no? Pero bueno, si querés comentar algo, buenísimo. Gracias. Mi modesta opinión es que el resentimiento está atado al pasado, ¿no? A algo que pasó en otro momento. Y el enojo es algo que está sucediendo, puede haber habido enojo en el pasado también, ¿no? Pero generalmente el enojo se presenta en el momento continuamente, igual el enojo, igual que el rencor. ¿No? El rencor tiene que ver también con el enojo, ¿no? Nos enojamos con alguien y no llega a ser resentimiento, porque no quedó guardado allá, ¿viste? En un rinconcito, y lo vuelvo a sacar cada tanto. Surge cuando se presenta una situación, por ejemplo, cuando veo a esa persona, cuando esa persona me dice algo, o se da esa situación momentánea, ¿no? Porque me enojo con esa persona, tengo rencor hacia eso que sucedió. Pero todas son emociones también, ¿no? Distintas emociones, todas relacionadas con lo mismo, con la ignorancia. ¿No? Esa ignorancia que nos causa dolor. Y como dije antes, la buena noticia es que todo lo podemos trabajar. Y eso es lo bueno. Y lo bueno es estar en el presente también. Acá estoy ahora. Y el repetirnos, ¿dónde estoy? Porque muchas veces, como dije en la charla, muchas veces viste que nos embarcamos en ese discurso interno. No es que nos guste embarcarnos en eso, pero hay una cosita que surgió y nos trajo toda la historia de vuelta. Un comentario que nos hicieron. Y ya estamos en el diálogo interno. Y nos vamos en ese diálogo, pero de repente me doy cuenta, ¿no? Entonces cuando me doy cuenta, es como que se dice, lo cacho. Y ahí cuando me doy cuenta, es cuando tengo esa oportunidad de trabajarlo. Darme cuenta, qué gran cosa, ¿no? Y a mí me sorprende a veces, porque digo, caramba, no me tendría que seguir pasando esto, porque yo estoy practicando las enseñanzas, pero me vuelve a pasar. Pero me alegro mucho de que me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta, o sea que estoy practicando la atención plena, lo puedo traer a este presente y trabajarlo. Pero que me tengo que querer mucho, porque como dije antes, hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente. Y para ser valiente me tengo que querer, quererme, que no es fácil para nadie, pero lo podemos ir logrando con paciencia. Y con la práctica de las frases del amor bondadoso. Practicar, repetirme, que yo tenga bienestar. Primero que nada, que yo tenga bienestar y que todos los seres tengamos bienestar. Eso nos ayuda muchísimo, nos ablanda, porque es como que el corazón se pone duro, ¿viste? Pero lo vamos ablandando y lo vamos abriendo. Todo de a poco y con amor. Adelante, Cristina. Bueno, buenas noches a todos. Hoy entré un poco tarde y no los pude saludar. Y bueno, disculpen por el atraso, pero bueno, recién llegaba y llegué. Bueno, en realidad muy, muy linda la charla. Siempre está muy bueno que repetirnos y que alguien nos lo diga y hacerlo, ¿no? Propio e identificarse con eso. Siempre digo que está muy bueno saber que todo depende de nosotros, que no hay nada afuera, que si el otro dice algo depende cómo yo lo tome y es lo que me va a favorecer o no.
Evidentemente cuando llega el momento no es tan fácil, pero bueno, creo que está muy bueno saberlo e ir dándose cuenta, ¿no? La atención plena, eso que hablaban recién, cuando comienza a suceder. Yo algo que hago últimamente, que a veces me da resultado, es cuando me veo entrando a esa situación, pero me dijo tal cosa, pero paro y me hablo en voz alta. A ver, Cristina, estás otra vez metida en esto, aflojá, y me voy a hacer otra cosa. Y eso, dentro de todo, a veces me da resultado. Y bueno, quería compartirlo porque a lo mejor le da resultado a alguien más. Primero me doy cuenta y después en voz alta me lo digo. Otra vez con el mismo tema que además, como decía la compañera recién, a veces ni me acuerdo por qué estoy enojada con esa persona, pero sigo enojada y sigo con resentimiento. Entonces, si bien nos pasa a todos y sí, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, lo dejo ahí, está bueno, capaz que ya lo hace. Hablarse a uno mismo y repetirse lo que acaba de decir la compañera. Y bueno, y agradecer infinitamente porque están muy buenas estas charlas y bueno, y están siempre presentes las enseñanzas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, si les parece, vamos de nuevo agradeciendo infinitamente a la compañera y amiga Silvia por esta hermosa enseñanza, por esta hermosa práctica y por esta oportunidad de contactar con el resentimiento y liberarlo. Pues las herramientas, como dijo ella, nos la dio. Así que, querida Silvia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Muchas gracias y Gracias a todos. nos vemos el viernes que viene, si gustan. Nos Muy vemos, amable. que tengan un buen descanso. Muchas gracias, que descansen. Gracias. Saludos. Chao, que Saludos. pasen lindo. Chao. Chao, Hasta luego. chao, Chao. gracias. Gracias.